¿Existió San Nicolás? Sí existió San Nicolás. Son dos cosas diferentes. Uno es San Nicolás y otra cosa es Santo Claus. Pero nosotros decimos que es el mismo. No es el mismo. Que él fue y puso dinero en los calcetines que había dejado él en la chimenea para que se le calentaran. De ahí se empezó ya y se ha modificado al que conocen el Santa Claus de ahora, que no tiene nada que ver. Bienvenido, gente linda, a un programa más de convicciones, perspectivas y controversias. Hoy estamos tratando un tema por demás interesante. El tema de hoy es la Navidad. La Navidad, ¿es de origen pagano o es un sincretismo cultural? Para esta ocasión, como tenemos ya de costumbre, a mi compañero en este programa que tenemos a Isa. Y bueno, Isa, así que vamos a tener un diálogo interesante acerca de la Navidad y a ti que te gusta indagar, investigar acerca de esto. am, Según tu opinión, ¿es origen pagano la Navidad o es un sincretismo cultural? ¿Cuál es tu descripción de paganismo? ¿Qué es lo que nos dices? En esos términos, uno puede mirar que puede ser como se mezclan las culturas en los tiempos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos celebran el 5 de mayo, pero aquí para el estadounidense solo es un tiempo de tomar y emborracharse, y ellos piensan que es la independencia de México. Pero todo mexicano sabe que es la batalla de Puebla. Y dependiendo de la cultura, y viene siendo eso que cuando vienen inmigrantes para acá traen su cultura y acá se mezcla y como pasa el tiempo se pierden o se intercambia la información. En tu opinión, la Navidad es, en tu opinión, ¿cómo describes o cómo se celebraba antes? En este sentido, dijéramos, ¿cómo era que se estaba celebrando la Navidad? Ya que hay algunas situaciones que según la historia nos reflejan que, primero, no hay una fecha exacta de la Navidad de Cristo, eso ya lo tenemos por sentado. Y los cristianos del primer siglo, como sabemos, el judaísmo lleva el judaísmo, la mezclada con la mezcla con el romanismo y los griegos, y viene Jesucristo en la historia y se forma el cristianismo. Los cristianos del primero y del segundo siglo, ellos no mostraban ningún interés por la celebración del nacimiento de Cristo. No hay ningún dato, no hay ningún registro. Lo que sí se celebraba en los primeros, en el segundo y hasta casi en el tercer siglo, se celebraba la muerte y la resurrección de Cristo, que es la celebración de la Pascua. Así que esto era lo que se celebraba. Hubo los llamados padres de la iglesia, la era patrista. Orígenes, él rechazaba la celebración de los cumpleaños entre el ambiente cristiano y todavía muchos cristianos se niegan a celebrar cumpleaños, pero sí les gusta recibir regalos, eso que ni qué. Bueno, así que entonces hay esas discrepancias. Clemente de Alejandría en el siglo III, él hizo varias sugerencias del nacimiento de Cristo. Algunos lo relacionan en el mes de agosto, otros lo mencionan hasta octubre y algunos lo ponen en diferentes fechas, ¿no? Y los judíos lo ponen en las fechas de entre marzo y junio. Bueno, así que cada quien tiene diferente postura de cuándo, pero no hay ninguna fecha. Y ya cuando en esa época está el Imperio Romano en dominio, es cuando empiezan a poner la fecha del 25 de diciembre. Así que dinos cuál es tu opinión, qué es lo que tú piensas acerca del paganismo o el sincretismo cultural. Como dices, son cosas culturales y viene siendo la mezcla de integración. Pues ciertas cosas hay que definir para poner medio en claro, para que sea un poco más digestible la información. La palabra pagano viene de la palabra de latín paganos, que significa
el habitante de la tierra o del país, que es una cosa es pagano, diciendo como el residente, y otra cosa es paganismo. El paganismo originalmente significa como la religión politeísma, o politeísta con muchos dioses, pero ha tenido evolución por el tiempo y en esos tiempos era usado en términos de para diferenciar de que tú no tienes la misma creencia que yo, así que tú eres pagano en términos de que pues yo soy de una región con unas creencias, tú eres de otra región y tú tienes otras creencias. Entonces el origen de la palabra pagano no es como lo hemos interpretado, el origen, ¿no? Ya se ha utilizado como alguien que no es el que tiene la misma religión que yo o alguien que no es, en aquel entonces el que no tenía la religión judía se miraba así o hemos interpretado las escrituras como alguien que no tiene la religión judaica, eran paganos, son paganos y alguien que no adoran al Dios verdadero o a los que adoran a otros dioses. Esa ha sido la interpretación, pero en el origen prioritario en un comienzo era un habitante. Era el habitante de esa tierra. Vaya, interesante. So, según tu perspectiva, ¿cómo es que se mezcla, o ya que hay mucha gente que considera que la Navidad es de origen pagano? So, también quiero mencionar que este programa va a estar dividido en dos partes. Primero esta parte que es la parte oscura, la parte que está detrás de la Navidad. Y en el segundo programa entonces miraremos la Navidad de un aspecto teológico. Así que para que no se me decepcionen algunos que son cristianos o que esperan un contenido meramente cristiano teológico, pero como aquí lo vemos de diferentes perspectivas, los diferentes aspectos de la Biblia, por ello es que estamos viendo si hay un trasfondo oscuro o si hay un trasfondo pagano de lo que es la Navidad. Y otra cosa, también otra pequeña aclaración es cuando uno se refiere al oscuro, oculto, solo no significa algo malo, ese término es algo que no está expuesto. O sea que no tengan ese dogma que si escuchan algo es oscuro o pues sí, oscuro o negro, oculto, es que sea necesariamente que es algo negativo. Bueno, estamos viendo también que en un principio algunas cuestiones como la palabra cultura se utilizaban en diferentes significados, en diferente contexto a como se está utilizando en los días de hoy también, ¿no? Sí, fue que en tiempo antes la palabra culto salió la palabra cultura, en términos de que cuando decían tú eres culto, era la cultura antes definía todo, como una vez lo comentó el profesor Yatensi de la religión, cultura antes incluía cultura, bueno, era la cultura significaba lenguaje, creencias, leyes, gobierno y el idioma. Eso es lo que antes significaba cultura y cuando decían tú perteneces a cierto, para no decir cultura, decían culto. Y bueno, y el significado de culto ya puede verse en varios sentidos. Evolucionado, sí. El culto como en un ambiente cristiano o un culto en un ambiente Sí. fuera del cristianismo que se puede mirar, o ocultismo también lo pueden mencionar así. Pero bien, en fin, para ti o en lo que has indagado, averiguado, ¿cómo se origina la Navidad? Tiene la mezcla de que a veces como cuando alguien conquistaba una tierra, algo para convertirlos a sus creencias, era un poco más fácil para ellos usar las creencias que ya tenían ellos y ajustarlas y acomodarlas a las culturas y a la enseñanza de ellos. O sea que culturalmente sí tienen raíces, pero no significa que es lo mismo. La raíz la raíz tiene algo que ver, pero no significa que es Que lo eso, mismo. lo propio. Solo que tiene
influencias, no necesariamente que es lo mismo. Am, Cuando se cristianiza el imperio con el emperador Constantino en el Edicto de Milán en el año 313, él empieza a aceptar el cristianismo y entonces ahí es donde se empieza a tener cierta mezcla, empieza a tenerse las mezclas con celebraciones paganas que se utilizaban en aquel entonces a las celebraciones del cristianismo, ¿no? Ya en el año 354, el 25 de diciembre se empieza a mencionar como el nacimiento de Cristo y ahí ya lo están relacionando, se está relacionando y es una parte teológica, ¿no? Como la luz del mundo, San Juan 8:12, Jesús la luz del mundo, pero en aquel entonces existía lo que yo creo que es lo que tú vas a explicar, lo que se llamaba el Sol Invictus, ¿no? O la Saturnalia, que es lo que se parece a lo que se celebraba en aquellas épocas, a lo que ahora se celebra la Navidad. ¿Qué nos cuentas al respecto? Sí, en términos del Festival de Saturnalia, como se ha mencionado antes, viene siendo en términos de que se habló del animismo, donde le daba uno una característica a fuerzas e entidades, y Saturnalismo era conocido como el parte del dios Saturno que representa, en esos tiempos era el de la abundancia, agricultura, producción, bendición, como lo quieran ver. Y eso viene pegado más que le dicen al solsticio del invierno, con las épocas, en los tiempos del invierno, todas las estaciones. Pero aunque el festival duraba por ciertas fechas entre el 17 al 24 de diciembre, el verdadero solsticio era el día más corto, que caía entre el 21 o el 22 de diciembre, y era el día más corto y el siguiente día era el día más largo, donde había más luz. Ya eso era la celebración y era el festejo del solsticio de verano, a lo que le llamaban. Sí, era lo que significaba. Pero en esos tiempos uno también puede interpretar de que el día más corto es la muerte y el día más largo el siguiente día, que viene siendo un renacimiento, La la resurrección. resurrección. Pero ya entrando a fondo, el día 25 de diciembre en las tornerías lo llamaban Burmalia. Y durante ese tiempo era, se puede decir, era tiempo de jerarquía donde se hacía todo. No había límites y hasta los esclavos podían participar en esta celebración. No había, no le decía que los que eran esclavos eran libres, pero lo interesante es de que ellos usaban un gorro frigio para, en símbolo de que pues que eran esclavos y ahora son libres y están participando. Lo interesante del gorro frigio viene siendo el mismo gorro que uno ve en las caricaturas de los pitufos. Bueno, también tiene que ver como la celebración del dios Mitra en la antigüedad, parecido, porque también era que utilizaban un tipo de vestuario especial, ¿no? Sí, La, también la, la, Mitra. la Mitra Sí, también. porque eso eran, el que es más conocido es el Saturnalia, pero tenían varios festivales que el de Mitra también iba pegado a ese. Pero regresando a lo de Saturnalia, también escogían a un ciudadano que era inocente y lo nombraban como un rey temporal y lo llamaban el señor del desgobierno. Y a la final de la celebración lo sacrificaban en el altar de Saturno. Era la parte oscura De esa de esa celebración. celebración. En algún aspecto que era como, por eso se le llama la Saturnalia, porque también, o del Sol Invictus, era porque lo que mencionabas ahorita era la celebración del día del sol, la celebración o como el sacrificio al sol. Inclusive los egipcios, ellos hubo
Hubo un faraón que quitó la idolatría a otros dioses y adoraba al único Dios, y la representación era del sol. Entonces, era una mezcla en aquella época, era la celebración que se tenía y que viene a hacer un sincretismo con la celebración de Cristo, del sol de justicia, lo menciona la Escritura. Mas, sin embargo, hay algo que quiero mencionar, que independientemente de ese tipo de prácticas que se hacían con su forma de creer de ellos, era lo que ellos conocían, era lo que ellos practicaban. En algunos cursos ellos mencionaban que ellos no estaban adorando al sol realmente, ellos estaban adorando al Dios que da la vida y era la forma en que ellos lo representaban. Quiere decir que era una representación, sencillamente. También hay más cuestiones más, indagando un poco más acerca del dios Saturno, que era como el dios negro también, pero en el significado que lo vimos anteriormente. Así que hay un sinfín de cuestiones que están atrás de todo ese simbolismo y significado que nosotros no entendemos y simplemente lo vemos como algo pagano. Ya es algo diabólico, es algo malo, es algo inapropiado. Bueno, regresando al significado de pagano, significa originalmente tradiciones de esa área, no De esa significa, no área, de esa significa que era mal. cultura. Porque regresando con lo decía de Mitra, el festival se llamaba Dies Natalis Solis Invicti, que es lo que significa el nacimiento del invencible sol. Y ahí se dedica a, como dice a Mitra, que él es conocido como el dios del sol, la justicia y la guerra, que viene siendo el dios que se adoraba en el zoroastrismo. Y fue entre el año 270-275 después de Cristo que el emperador Aurelio declaró que diciembre 25 era la fecha del nacimiento de Mitra, o conocido como el nacimiento del sol invencible. Ya si uno indaga un poco más en términos del inglés, ahí es donde es más fácil jugar, porque sol en inglés es S-U-N, sun. Decían Son of God, sol de Dios, y luego está Son, S-O-N, of God, diciendo el Hijo de Dios. Y es donde ya se empieza a jugar Con la con la terminología. terminología. Ya, cuando se empieza a hacer ese tipo de adopción, y tú presentas esas fechas y fue una forma evolutiva que va cambiando esa celebración de la Saturnalia, la celebración de la Mitra, primero era la Mitra, después es la Saturnalia, al cabo del tiempo, y ya después del tercer siglo al cuarto siglo se empieza a quedar y se establece, ¿no?, lo que es la Navidad. Pero anteriormente a la Navidad ellos estaban celebrando lo que se llamaba la Epifanía, que correspondía al mes de enero, el 6 de enero. Todavía, por ejemplo, las iglesias ortodoxas o las iglesias etíopes, ellos no celebran el 25 de diciembre, No. ellos celebran el 6 de enero como la parte más importante, ¿no? Sí, Y así es. todavía algunas culturas lo celebran más, que es mucho más importante, como el 6 de enero, como la visita de los Reyes Magos, el día en lo cual le dan mayor importancia al nacimiento de Cristo en el 6 de enero en algunos lugares, pero es el enfoque que tiene cada quien, pero Sí, fue ese dependiendo de la proceso cultura. de evolución que se estuvo, que algunos papas fueron cambiándolo, ¿no?, modificándolo hasta que queda establecida. En algunos dicen que fue el Papa León, El Papa León, que fue el que lo estableció. Algunos dirán algunas fechas, no se sabe exactamente entre qué siglo Sí, dependiendo del área, dicen que marcan, unos dicen que es en los 200, 300 y otros dicen que es en los años 500 después de Cristo. Yep. Que, bueno, según algunas Sí, estadísticas lo están mencionando, pero entonces, supongamos que fue en el siglo V, que es cuando ya queda establecido. Los primeros, siglo I, siglo II, siglo III, no se menciona nada de la Navidad hasta que entra
ya Constantino y a respaldar, ya a aceptar el cristianismo. Y fue cuando también si no lo miras, también cuando se empezó a expandir más el imperio romano, donde pega más como van expandiéndose, tienen que acoplar. Ya, y establecer las creencias que se tenía y aceptar los países que estaban conquistando, en este caso, am, se expanden por toda Europa el Imperio Romano e incorporan los tradiciones locales y empiezan a incorporar las tradiciones locales y ahí es donde viene el árbol y viene el Santo Claus. ¿Algo más que vas a comentar acerca de eso? De Santa Claus y todo eso ahorita voy a decir, pero otros dos que hay más que de los eslavos tenían un festival llamado Carachún, y que significa muerte súbita, muerte repentina, y es lo que mencioné hace un rato, donde era el tiempo, el día más corto, y es de ellos, era donde decían que el día más corto representaba todas las fuerzas de la oscuridad que vencían y mataban al Dios que representa la luz. Y al siguiente día del solsticio, no necesariamente 24 a 25, sino 21 o 22, dependiendo en qué día caía, el siguiente día era cuando renacía el Dios de la luz y triunfaba. Y no se pueden olvidar a los griegos, que han tenido mucha influencia. Ellos también celebraban a otro dios que será conocido como Dionisio. ¿O el Dios Pan? El dios Pan tenía muchos nombres, más conocido por Pampio Dioniso, y según dicen que su nacimiento fue el 25 de diciembre. Y Dioniso pero el festival ese lo llamaban Bachanalia. ¿Y en qué consistía ese ritual? Ese ritual duraba 12 días, pero era puro, ¿cómo lo pongo? Le decían ellos tiempo de felicidad, o como dicen en inglés, merry time. Pero era 12 días de tomar, hacer banquetes, tener orgías, hacer todo en exceso. Se valía hacer eso. Se valía todo, hacer todo eso. Y eso duraba 12 días, y en la cultura de aquí de Estados Unidos dicen 12 días de Navidad, pero el original era lo que eso era lo que pasaba Con la época de los en la griegos. época de los griegos. Interesante. Nos estamos enfrentando de que la celebración de la Navidad se retira más de la parte espiritual y toma un enfoque más comercial. Comercial, literal, de cierta manera. Ya Y se, sí nos... se aleja del contexto original de cuando los papas lo establecieron como una celebración cristiana religiosa, que como dijimos ahorita, ellos, aunque estaba habiendo un sincretismo, ¿no? Que se convertían las tribus y tenían sus costumbres paganas o las que ellas tenían y empezaban a adoptar, pero era la parte que ellos hacían y entonces se podía, como quien dice, mezclar. Unos argumentan de que la razón que hacían eso era para mantener su vida, en términos de que ellos practicaban sus costumbres, pero adoptaban a la nueva que entraba en forma de, ¿cómo se puede decir? Como en forma de sobrevivir. Vaya. Bueno, y voy a explicarlo más en el siguiente programa acerca de cuál es la postura. Si Si no se está tratando de atacar, solo poner información, exponiendo más información lo para que se que... hacía antes y Ajá. lo que se viene a hacer y cómo llegó a ser lo que se tiene, lo que se tiene ahora, ¿no? Porque hay una infinidad hay gente que ataca completamente los regalos, ataca completamente un adorno. O sea, pueden tener muchos adornos, pero atacan un adorno de un árbol de Navidad, atacan, ¿no?, las lucecitas de colores y, y, y se ponen en una postura que es muy de contraatacar, Sí, sin sí. entender nada más una razón, un propósito o cómo fue, que aunque sí cabe que existió un origen que
que era de otra forma de creer, era la forma de expresar de ellos, era la forma que hacían y fueron adoptando lo que ahora conocemos la Navidad, aunque ha tomado un enfoque, la Coca-Cola la convirtió en un símbolo más comercial y mundial, aunque otras culturas no celebran la Navidad como la celebra. Es cierto. Y en cierta manera, como se menciona de que gente quiere atacar, si quiere empezar a atacar la nueva perspectiva del paganismo es alguien que practica el de querer tener riquezas personales, o sea, cualquier cosa de que uno se quiere como de llenar el ego, de que ellos están mal, yo estoy bien, eso se quiere considerar ahora paganismo. Así que, de cierta manera, si alguien quiere atacar, Se está haciendo se está autonombrando un pagano. por el hecho de quererme ganar una discusión, querer ganar un argumento, querer hacerme sentir el que yo tengo la razón Sí, también. así que Inclusive, al que critican, él es el que se denomina autonombra como un pagano. de acuerdo a la raíz principal. Am, Y como decía, siguiendo lo comercial, parte comercial del árbol de Navidad, que hay otra controversia ahí de representación de, del árbol de Navidad. En la antigüedad, el árbol se miraba como una representación de la vida eterna. Porque en unas culturas, como se mencionó antes del animismo, el árbol miraban al árbol, el mundo como si fuera un árbol. Por eso ahí sale el árbol de la vida. ujú. Y otra manera también que lo miraban era, y la van a tomar mal, que el árbol también se mira en la forma de una pirámide. No estoy mandando señales, códigos ni nada. Y lo que la pirámide también representa es la Trinidad, 3 puntos. Y otra cosa que también representa es como una flecha apuntando al cielo a la vez. Ujú. Bueno, hay diferentes significados que le pueden dar. El que le quiere dar el significado de pagano o malo, bueno, se lo va a dar como siempre, pero tenemos árboles y el árbol es vida y es un simbolismo, nada más que se le ha dado un giro a quererlo condenar en esa parte, ¿no? Am, Hubo un sacerdote, un monje, que él entonces tomó la figura del árbol y empezó a dar una enseñanza y un significado, y que le empieza a dar, tal vez en el siguiente programa lo comento un poquito más acerca de eso, que le da un significado diferente a como nosotros lo hemos visto, ¿no? Para dar el mensaje de Jesucristo. Sí, en términos de que la cultura ya tiene cierta perspectiva y uno usa el conocimiento que tiene uno y ayuda a explicarlo con cosas que ellos ya conocen. Ya, para ir cerrando el programa y aunque nos tomemos unos minutos más, ¿existió San Nicolás? Sí existió San Nicolás El y Santo Claus. El Santo Claus. son dos cosas diferentes. Uno es San Nicolás y otra cosa es Santo Claus. Pero nosotros decimos que es el mismo. No es el mismo. San Nicolás él vivió en la época cuarta, de que venía de una familia de dinero, que él se hizo un sacerdote y él se dejó sus riquezas, dejó todo, los dio a la gente y él cuando lo santificaron fue en sus obras de que pues había un señor que no tenía para pagar para sus hijas porque se pudieran casar, el dote, si no me equivoco la palabra. Ujú, ujú, la Y, dote. y él se dio cuenta y para que no mandara a sus otras hijas a la prostitución porque él no tenía para poder casar, que él fue y le puso dinero en en los calcetines que había dejado él en la chimenea para que se le calentaran. De ahí se empezó ya y se ha Modificado. modificado al que conocen el Santa Claus de ahora, que no tiene nada que ver. Am,
Bueno, pues, en realidad existen diferentes versiones, ¿no? Y de ahí, existe la parte, la otras hay unas partes más Más crueles, oscuras. más oscuras, más grotescas acerca del Santo Claus, pero no tienen nada que ver con el nacimiento de Nada Jesucristo, que ver. nada que ver, sino simplemente y de ahí se ha tomado, que el Santo Claus y la Navidad. Pues bueno, ¿hay algo que más que quieras cerrar? Ya estamos para cerrar, en esa parte. So, simplemente son formas de entender lo que se hacía antes, cómo cambia y queda establecido lo que ahora es la Navidad, que la gente de ahora no sabe lo que existía antes y algunos que conocen un poquito lo miran como, Ya medio, en vez de indagar más profundo, solo llegan, como dicen, encuentran lo que ellos querían encontrar y ahí se quedan en vez de seguir a fondo y en realidad mirar la foto completa. gente linda, este ha sido un programa de más y le agradecemos dale clic a este programa, activa la campanita para recibir más notificaciones y quédate con nosotros y continúa con nosotros. Estaremos siguiendo, esta es la primera parte del programa, así que entonces la Navidad en este sentido viene siendo o fue de origen pagano o fue un sincretismo cultural. El siguiente programa abundaremos una porción más sobre el aspecto más teológico o espiritual. Gracias por estar con nosotros y esperamos seguir contando contigo. Bendiciones.